Estamos contentos, hermanos, de estar aquí en esta mañana. Gracias a Dios porque nos da esta hermosa oportunidad de reunirnos en su nombre. Gracias a Dios por ello. Y ahora, hermanos, también yo le quiero dar gracias a Dios porque me permite en este momento tomar la palabra. Y espero, hermanos, que lo que vamos a ver en esta mañana nos sirva, sea de provecho para nosotros y nos ayude en nuestra vida espiritual para seguir adelante en el camino del Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de unos árboles. Estos árboles, yo espero que ciertas características muy especiales que tienen estos árboles nos dejen una enseñanza, nos ayuden, nos dejen una enseñanza y que nos sirva para nuestra vida espiritual. Estos árboles se llaman redwood, en inglés es redwood, en español tienen diferentes variantes. Algunos les llaman secuoyas, otros les dicen secuoías. Pero como estos árboles crecen en California, allá en Estados Unidos, vamos a dejarlos en redwood, que es la palabra como se les conoce en inglés. Estos árboles redwood, hermanos, tienen características muy especiales. Estos árboles son considerados los árboles más altos del mundo. Estos árboles llegan a medir 100 metros de altura o algunos hasta más de 100 metros de altura. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí de este lado tenemos un árbol común. Luego tenemos un edificio de 10 pisos y este es el tamaño de este tipo de árbol. Son considerados, les decía, los más altos del mundo. Y no solo eso, estos árboles, hermanos, tienen el diámetro de 8 metros, alcanzan el diámetro de 8 metros. Para que se den una idea, ¿qué tendrá aquí Gonzalo? De pared a pared, ¿serán unos 8 metros? Más o menos. Sería el ancho o el grosor de este tipo de árbol, 8 metros. Y otra característica que tienen, hermanos, es que llegan a vivir hasta 2000 años. Estos árboles llegan a vivir hasta 2000 años. Bueno, estas son características muy generales de este tipo de árboles. Pero en esta mañana, hermanos, nos vamos a enfocar a 4 características muy particulares de ellos, la cual yo espero que nos deje por lo menos 4 enseñanzas a cada uno de nosotros. Bien, en primer lugar, hermanos, vamos a hablar de sus raíces. Las raíces de estos árboles, a pesar de que son muy altos, decíamos, hermanos, que alcanzan hasta 100 o más metros de altura, las raíces de estos árboles no son muy profundas. Sus raíces, cuando mucho, alcanzan a medir 30 centímetros de profundidad. Solamente 30 centímetros de profundidad. Si usted no tiene manera de darse una idea de cuántos son 30 centímetros, esta regla mide 30 centímetros. Estos son 30 centímetros. Esta es la profundidad de las raíces de estos árboles. Así que usted se preguntará, con unas raíces tan poco profundas, ¿cómo es posible que se sostenga un árbol tan alto? Eso lo vamos a ver ahorita.
Estas raíces, hermanos, no son mayores, su grosor de la raíz no es mayor a 3 centímetros. 3 centímetros es algo más o menos así. Su raíz no es más gruesa que 3 centímetros. Así que sus raíces, decíamos, pues, son poco profundas. No más de 30 centímetros de profundidad hacia la tierra. Y esto yo lo quiero enfocar hacia lo siguiente. Las raíces, hermanos, que nos atan a nosotros, a esta tierra, ¿qué tan profundas son? Yo espero que no sean demasiado profundas. Recordemos, hermanos, que al final de cuentas, nuestro tesoro está en los cielos y no en esta tierra. Por este mundo, hermanos, únicamente vamos de pasada. Nuestro destino no está en esta tierra. Nuestro destino está en los cielos. No nos arraiguemos demasiado, hermanos, a las cosas de este mundo. Ni permitamos que esas cosas nos separen de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, aquel hombre que había acumulado muchas riquezas y que estaba pensando en destruir sus graneros para hacerlos más grandes? Este hombre, hermanos, se le había pasado con sus raíces en la tierra. Quería derribar sus graneros para hacerlos más grandes y así poder guardar toda la riqueza que él tenía. Al final sabemos que este hombre ni siquiera disfrutó todo aquello que había acumulado. Estuvo tan ocupado en todo esto que al final se olvidó de lo más importante. Se olvidó de su relación con Dios. Así como estos árboles, hermanos, que no tienen raíces tan profundas hacia la tierra, nosotros tampoco no permitamos que nuestras raíces crezcan demasiado hacia la tierra y nos arraiguemos a las cosas de este mundo. Eso, hermanos, hacia lo que nos llevará es únicamente hacia alejarnos de Dios. Decíamos, hermanos, que sus raíces son poco profundas, por lo cual sería prácticamente imposible que alcanzaran tal altura. Con raíces tan poco profundas, sería muy difícil que se mantuvieran en pie. ¿Cómo es que logran estos árboles crecer tanto con raíces tan poco profundas? Fíjense, hermanos, que lo que pasa con estos árboles es que sus raíces son poco profundas, pero son muy largas. Crecen de manera superficial hacia los lados, no hacia abajo. Y estos árboles lo que tienen, hermanos, es que crecen en grupos. Crecen en grupos. Y lo que pasa por debajo de la tierra es que las raíces de unos y otros se entrelazan formando una telaraña por abajo que les ayuda a sostenerse, a mantenerse en pie. Así que esa es la manera como estos árboles logran crecer tan alto y no caerse a pesar de tener raíces poco profundas. Nosotros, hermanos, como cristianos, necesitamos vivir rodeados de otros hermanos. Necesitamos vivir rodeados de otros hermanos que, al igual que nosotros, buscan también crecer. Si logramos, cada uno de nosotros, hermanos, mantenernos juntos, mantenernos junto a otros hermanos, nuestras raíces se entrelazarán y de esta manera podremos hacernos más fuertes unos a otros. Mis raíces se entrelazarán con las suyas y las suyas con la de los demás y las demás con la de los otros,
y de esta manera seremos más fuertes. Un árbol de estos es muy difícil que pueda crecer solo, aislado. Si quisiéramos plantar un árbol de estos y dejarlo solo, sería muy difícil que creciera tan alto. No podría hacerlo. Seguramente sus raíces tan poco profundas no podrían sostenerlo. Y estaría destinado a quedarse enanito, a quedarse chaparrito, sin poder crecer como los demás árboles de este tipo. Y al quedarse como un árbol pequeño, evidentemente ya no sería un árbol real. Nosotros, hermanos, como cristianos, correríamos la misma suerte. Si nosotros quisiéramos estar solos, estar aislados, vivir nuestro cristianismo lejos de los demás, apartados de los demás, estaríamos condenados o estaríamos condenándonos nosotros mismos a no crecer, a quedarnos solos, a caer y a morir, o a quedarnos correctos. Necesitamos, pues, hermanos, estar juntos para que nuestras raíces se entrelacen y nuestras raíces nos ayuden a mantenernos juntos y a poder crecer. Bien, esto es en cuanto a las raíces. Su altura. Decíamos, hermanos, que estos árboles son muy altos. Alcanzan hasta 100 o más metros de altura. Fíjense, hermanos, que es curioso, pero bueno, no es curioso, es muy lógico, pero a veces lo pasamos por alto. Al ser estos árboles tan altos, entre más altos son, más agua necesitan. ¿Sí se entiende esto? ¿Cuánta agua necesitará una plantita pequeña? Necesitará poca agua. Pero un árbol tan alto como estos necesitan mucha agua. Entre más altos son, más agua necesitan. Es curioso, hermanos, esto sí es curioso, que muchas personas cometen el error de pensar que han crecido mucho como cristianos. Y como han crecido mucho, ya no necesitan alimentarse. Déjenme decirles, hermanos, que es todo lo contrario. Entre más crea usted que han crecido, más alimento necesitan. Estos árboles, entre más crecen, necesitan más agua. Nosotros, como cristianos, si hemos pensado que hemos crecido algo, entre más vamos creciendo, más alimento necesitamos. Eso creo que podemos entenderlo, pero a veces pensamos que es todo lo contrario. Creemos que porque ya crecimos mucho, ya no necesitamos el alimento. Y es, hermanos, todo lo contrario. Entre más crezcamos, más alimento necesitamos. Necesitamos más lectura. Necesitamos más estudios. Necesitamos más reuniones. Necesitamos más oración. Necesitamos más de todas las cosas espirituales. No cometamos el error, hermanos, de pensar que ya lo sabemos todo y que no necesitamos más alimento espiritual. No caigamos, hermanos, en la tentación de pensar o de decir que lo que el hermano va a predicar ya me lo sé. Ahí se dice, lo que ahí se predica, ya lo he oído muchas veces. Ya me lo sé. Además, desde que era niño,
he estado escuchando acerca de Noé, acerca de Moisés, acerca del pueblo de Israel. Eso ya lo he oído muchas veces. Ya me lo sé. Ya no necesito ir y escucharlo otra vez. Cometemos el error, hermanos, de pensar que ya lo sabemos todo y que ya no necesitamos más alimento. Siempre, hermanos, recordemos que entre más crezcamos, más alimento vamos a necesitar. También, hermanos, tomemos en cuenta que al ir creciendo, al ir nosotros creciendo, también crecerán nuestras responsabilidades. Y tendremos que adquirir la responsabilidad de enseñar a otros, de enseñar a aquellos que no conocen acerca de la palabra y de ayudar a aquellos que ya la conocen para que también ellos a su vez enseñen a otros. Entre más crezcamos, hermanos, más alimento vamos a necesitar. Otra característica, hermanos, de estos árboles son sus semillas. De una semilla muy pequeña crece un gran árbol como este. Las semillas de estos árboles son muy pequeñas, pero de esa semilla tan pequeña podemos tener un árbol tan alto que llega hasta más de 100 metros de altura. De algo muy pequeño puede surgir algo muy grande. Fíjense, hermanos, que alguien, no sé quién sería el autor de esta frase, pero alguien en alguna ocasión dijo lo siguiente: cuando pienso en las consecuencias de las pequeñas cosas, me doy cuenta que no hay cosas pequeñas. Y es que, hermanos, en realidad, las cosas que para nosotros pudieran parecer pequeñas o sin importancia, esas cosas muchas veces tienen consecuencias muy grandes y muy graves o muy exitosas dependiendo de lo que estemos hablando. De algo muy pequeño, hermanos, puede surgir un gran triunfo. De algo muy pequeño también puede venir un gran fracaso. ¿Alguien entre nosotros alguna vez ha dicho una mentira? No me conteste. Contéstese usted solita. ¿Ha dicho una mentira? Quizás usted puede decirme, hermano, es que una mentirita insignificante o algo muy pequeño, o sea, además era una mentirita blanca. No sé por qué les ponemos colores a las cosas. Era una mentirita blanca. Era una mentirita piadosa. Ahora las mentiras también son piadosas. Tenemos, hermanos, que darnos en cuenta. Tenemos que darnos cuenta que una mentira seguramente nos llevará a otra mentira. Y esa otra mentira nos llevará a otra más. Y así nos vamos de mentira en mentira. Y para cubrir todo aquello que hacemos, decimos más mentiras. Y al final vamos a estar ante un gran cúmulo de mentiras que ya no vamos a saber qué hacer con ellas. Al final vamos a hacernos bolas y ya no vamos a saber qué es mentira y qué es verdad. De algo muy pequeño puede resultar algo muy, muy grande.
Una mentira se cubre con otra mentira y esa otra mentira con otra más. Pero todas esas mentiras nos llevan a pleitos, nos llevan a discusiones e incluso, hermanos, nos llevan a la pérdida de la confianza. El mentiroso pierde credibilidad, ya nadie le cree, y todo por una pequeña mentira, por una pequeña mentirita insignificante. Lo mismo pasa, hermanos, cuando nos preocupamos por decir la verdad. Cuando aún en las cosas más simples nos preocupamos por decir la verdad. Aún en las cosas que aparentemente no tienen gran importancia. Pero si siempre nosotros, hermanos, nos conducimos con la verdad, nos ganamos el respeto de los demás. Y nos ganamos su confianza. Nos ganamos la confianza de los demás. Recuérdalo siempre. De algo muy pequeño puede surgir algo muy, muy grande. ¿Recuerdan, hermanos, la parábola de los talentos? ¿Qué fue lo que se le dijo a aquel que se le había dado un talento? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando somos capaces, hermanos, de ser fieles en lo poco, de ser fieles en las cosas pequeñas, en las cosas que a veces resultan insignificantes, Dios, hermanos, lo ve. Y Dios nos va a dar a todos conforme a su voluntad. Si Él ve que usted es buen administrador en lo poco, Él le va a ir dando más y más responsabilidades. ¿Qué pasa en los trabajos? En los trabajos, hermanos, cuando ven que los trabajadores son eficientes, son puntuales, hacen bien su trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los patrones? Les dan más responsabilidad, les dan trabajos más importantes. Así es, hermanos, en la vida. Si nosotros queremos asumir grandes responsabilidades, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida diaria, tenemos que ser fieles aún en las cosas pequeñas. De algo muy pequeño puede surgir algo muy grande. Recuérdalo siempre, ya sea para bien o para mal. Acerca de las semillas también, hermanos, podemos comentar lo siguiente. Una semilla de un árbol redwood dará como resultado, ¿qué cosa? Otro árbol redwood. Eso ya lo sabemos. Pero estos árboles, hermanos, tienen una cuestión muy particular, muy especial. En el transcurso del tiempo, cuando estos árboles van creciendo, van soltando sus semillas. De tal manera que se pueden encontrar árboles que van creciendo de manera circular. Están muchos o varios árboles, pero han crecido en forma circular. Esto significa, según los que saben de esto, que en determinado momento hubo en el centro lo que llaman un árbol padre. Un árbol padre creció y alrededor de él crecieron otros árboles más jóvenes que con el paso del tiempo fueron creciendo. El árbol que estaba en el centro en determinado momento murió, pero dejó un legado de árboles redwood igual que él. Ese es el legado de aquel árbol llamado árbol padre.
Estos árboles redwood dejan como legado otros árboles redwood igual que ellos. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué legado estamos dejando o qué legado vamos a dejar cada uno de nosotros? Un árbol redwood deja como legado otros árboles redwood. Usted como cristiano, ¿qué va a dejar como legado? ¿Qué clase de semilla estamos cada uno de nosotros, hermanos, sembrando en nuestro círculo? Usted y yo tenemos un círculo. Tenemos un círculo de amistades. Tenemos un círculo familiar. ¿Qué clase de círculo vamos a dejar como legado? Lo primero, hermanos, que tenemos que reconocer es qué clase de cristianismo estamos practicando. ¿Qué clase de cristianismo está usted practicando? Si nuestro cristianismo es mediocre, créalo que el círculo que crecerá a nuestro alrededor será un círculo de personas mediocres. No esperemos, hermanos, a tener a nuestro alrededor un círculo de cristianos auténticos, de cristianos verdaderos, si nosotros no somos cristianos auténticos y verdaderos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo enseñó de esta manera, cuando dijo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? ¿Qué hay en su círculo? ¿Qué va a dejar usted como legado en su círculo familiar? Cada uno de nosotros, hermanos, debemos preocuparnos por ser un factor de influencia en nuestro círculo familiar. Tal y como lo fue Josué. ¿Recuerdan lo que dijo Josué? Si más os parece servir a Jehová, busquen a quien sirva. Pero yo y mi casa, ¿se acuerdan que él no únicamente habló por él mismo? Yo y mi casa. Su círculo lo tenía bien arraigado, su influencia era tal que él podía hablar por su círculo familiar. Él y su casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decir: yo y mi casa vamos a servir a Dios? ¿Se acuerdan, hermanos, también de Cornelio? Varón piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Él no únicamente se preocupó por ser él mismo piadoso y temeroso de Dios, sino que también su casa era piadosa y temerosa de Dios. ¿Podemos, hermanos, decir lo mismo? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué es lo que está creciendo en nuestro círculo, ya sea nuestro círculo de amistades o en nuestro círculo familiar? ¿Vamos a dejar buenos cristianos así como somos cada uno de nosotros? Primero, tenemos que ver si realmente somos buenos cristianos delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, ya se acabaron los árboles. Por último, hermanos, el fuego. Estos árboles, debido a la composición que tienen, estos árboles, el fuego, ¿saben qué les hace el fuego? El fuego no los quema. En lugar de dañarlos, lo que les hace el fuego a estos árboles es que les resulta beneficioso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el fuego quema la maleza, quema hierbas, quema arbustos, quema otras cosas que están a su alrededor y que lo único que están haciendo es
quitarles alimento, quitarles agua. El fuego no los quema. A lo más que puede llegar es a ver árboles de estos con algunas marcas negras en su tronco. Algunos de ellos tienen alguna marca negra por ahí, lo cual significa que algún incendio pasó por ahí. Pero estos árboles siguen en pie. Su composición que tienen permite que el fuego no los queme. Así que el fuego no acaba con ellos. Al contrario, el fuego los ayuda. El fuego les resulta en beneficio para ellos. ¿Qué pasa, hermanos, con los dardos de fuego del maligno? Esos dardos de fuego del maligno, hermanos, no tienen por qué acabar con ustedes. No tienen por qué acabar con nosotros como cristianos. A lo mucho que llegarán es a dejar marcas en nosotros, a dejar cicatrices en nuestras vidas. Pero al final, ese fuego, esos dardos de fuego del maligno terminarán sirviendo, resultando en beneficio para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque acabarán con la maleza, acabarán con la hierba, acabarán con todo aquello que está a nuestro alrededor y nos quita tiempo y nos distrae distrae nuestra atención y no nos deja crecer. ¿Recuerdan, hermanos, que el apóstol Pedro habla de esto? Habla de nuestra fe y dice que tiene que ser probada con fuego. Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada con fuego. ¿Qué es lo que le hace el fuego al oro? ¿Dónde está Daniel? ¿Qué le hará el fuego al oro, Daniel? No hace nada. Lo poco que yo sé es que el fuego, hermanos, no acaba con el oro. Al contrario, el fuego hace más puro al oro. ¿Por qué? Porque le quita todas aquellas impurezas que pudiera haber por ahí y lo hace más fino. Bueno, la palabra sería refinado. Sería oro refinado. O sea, oro que no tiene impurezas. El fuego, pues, hermanos, no tiene por qué acabar con nosotros. Al contrario, debemos aprovechar el fuego para que ese fuego acabe con aquellas cosas que no nos sirven, con aquellas cosas que no son útiles, que acabe con la maleza, que acabe con la hierba, que acabe con todo aquello que quita nuestra atención hacia lo realmente importante. El fuego, hermanos, no acaba con estos árboles. Le resulta en beneficio. El fuego tampoco, hermanos, tiene por qué acabar con el cristiano. Debe resultar también en beneficio. El fuego, pues, purificará al cristiano, lo hará más fuerte y le permitirá crecer mucho más. Así que, hermanos, tengamos todo esto presente. Yo espero, hermanos, que esta reflexión nos ayude y nos permita, por un lado, reconocer que nuestras raíces no deben ser tan profundas en esta tierra. Nuestro destino está en los cielos, nuestro tesoro está en los cielos. No debemos hacernos tesoros en la tierra que distraigan nuestra atención, porque nuestro destino está en los cielos. Permitamos, hermanos, permitámonos cada uno de nosotros
que nuestras raíces se entrelacen y de esta manera nos ayudemos unos a otros y nos ayudemos a sostenernos unos a otros y de esta manera podamos crecer más en el Señor. No queramos vivir aislados. Tampoco, hermanos, pensemos que ya lo sabemos todo y que porque ya sabemos todo ya no necesitamos más alimento. Recuerden que entre más crecemos, más alimento necesitamos. Recordemos también, hermanos, siempre que de una pequeña cosa puede surgir algo muy grande. Demos la importancia a las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas son importantes. Si nosotros somos fieles en lo pequeño, si somos fieles en lo poco, Dios nos dará mayores responsabilidades. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué hay en nuestro círculo? ¿Hay otros cristianos fieles como nosotros? ¿O hay cristianos mediocres como nosotros? Y por último, tengamos siempre presente que el fuego no acabará con nosotros. El fuego que pueda haber en su vida, los problemas, las dificultades, no tienen el propósito de acabar con su cristianismo, de acabar con usted. Tienen el propósito de hacerlo más fuerte. Así que, hermanos, esa es la reflexión de esta mañana. Yo espero que nos sirva, que podamos aplicarlo en nuestra vida. Gracias, hermanos, por su atención. Y vamos ahora a dar lugar a un himno de invitación. Por si hay alguien que quiera acercarse al Señor,